No es la primera vez que comento en el podcast que vamos ciegos por la calle y en la vida en general. Ni sabemos ni queremos saber en muchas ocasiones cómo hemos llegado a estar donde estamos y cómo ha llegado a estar algo que tenemos delante nuestra. No prestamos atención al recorrido que ha llevado hasta llegar a nuestras manos. Desconozco si es por la mentalidad propia del súbdito de un caudillo de mejor no preguntar para no saber, ya que todo el mundo sabe que en el camino del conocimiento lo normal es errar. Errar es normal y completamente necesario para aprender. En algunas épocas mejor pasar desapercibido, ¿verdad? Camino de 50 años ya, que acabó aquel momento en el que la indefensión aprendida era una norma, pero el pueblo ha establecido como sello de identidad la ignorancia. Sí, la ignorancia, como sello de identidad, como muestra de ser una persona campechana y buena gente que debe recelar del que quiere aprender, del que quiere cuestionar, del que piensa. Si antes se les denunciaba a los civiles o a la policía armada, ahora se les cancela y se les condena socialmente ridiculizando mediante chistes y memes. Pero si esa persona que cancela a otros porque se deja llevar por la inercia social, la inercia de la vida, se para y escucha, lo mismo aprende y hay todo un mundo detrás de cada una de las cosas que les rodea, ya sea material o inmaterial. Los documentos gráficos los proporciona amablemente Manuel Prado, Plaito. Hola, esto es Diario de Argifonte, el diario sonoro de Víctor Gabriel, y ahora comienza un nuevo episodio. Porque hay dos equipos de fútbol y porque uno tiene los colores que tiene y porque se asociaba uno con... Al menos esa es la impresión que tenía y después ya me lo comentaste tú en aquel momento que uno era de un grupo y otro era de otro grupo. No, realmente no, porque si lo mira bien, resulta que lo que quiere decir tú, como que si el Club Deportivo Rota era más, que no era el Club Deportivo Rota, era de los señores Los Remedios, del Rosario, eran más de derecha y la roteña de izquierda, bueno. No, bueno, por los colores... Sí, pero ahí está hecho, choca, porque precisamente la roteña, los colores que tiene es negro y rojo. Ajá. Que son los colores de la falange. De la falange, por eso. Y eso salió también del Frente de Juventud y de fin, cuando había gente todavía de falangista todavía, ¿no? En este fragmento quería decir que el Club Deportivo Rota estaba más cercano al movimiento franquista y la Unión Deportiva Roteña a la falange. La falange tenía los colores rojo y negro. El significado puede ser el que uno quiera, es lo que hicieron. Es decir, el rojo dijeron que simbolizaba la sangre y el negro referenciaba la pólvora. Pero estos colores fueron copiados o más bien usurpados a los anarquistas, con los que ansiaban unirse, ya que el color rojo y negro de la bandera, que se empleaba en el anarcosindicalismo como en el anarcocomunismo, pretendía unir en una misma bandera tanto el movimiento obrero como el concepto de socialismo popularizada por la CNT. En más de un concepto y antes de que se maquillara por el antiguo régimen, salvo por el tema de la religión y otras cosas que considero insalvables, se acercaban bastante ambos grupos. Curiosamente, Durruti y José Antonio murieron el mismo día y hasta alargaron la vida, o mejor dicho, la muerte, según se vea, de Franco, haciéndolo coincidir con el 20 de noviembre. Símbolos y más símbolos que con el tiempo se mantienen ocultos a los ojos de todos. Una cosa que no debemos perder de vista es que una cosa es la ideología, el mundo de las ideas, y otro, muy distinto, el mundo gris del franquismo. En algún momento, en situaciones así, la gente piensa más con sensatez por supervivencia que por los símbolos. Los que quedaron con el franquismo, pero vamos, en absoluto había esa cosa. Lo único es que precisamente la roteña era un grupo de jóvenes, sí, y jóvenes del pueblo, todo bien. Mientras que el Rota, aunque el inicio fueron gente de Rota, luego ya estaban mezclados, bueno, ya empezaban con los fichajes, tal y cual. Sí. Le apoyó mucho al Rota, precisamente le apoyó mucho cuando se hizo la base, porque la Marina Española, claro, entonces el servicio militar era obligado. Uh-huh. Y venían jugadores de otros equipos allí a hacer la mili. Uh-huh. Y claro, los jugadores encantadísimos con fichar con el Rota, porque claro, le quitaban guardias. Entonces había la Marina Española, que era entonces Marina de Guerra,
La Marina concretamente eran 2 años que tenía que estar, entonces 2 años que estaban pegando patadas, defendiendo el Rota, al Club Deportivo Rosario. Ajá. Después ya se convirtió en Club Deportivo Rota. Siguió en la misma política, ¿no? De fichar. Todas las roteñas, yo te digo, siempre, ya después creo ya que ha ido fichando también gente, sobre todo los entrenadores y tal, y así ha ido hasta el día de hoy. Ya al principio es verdad que había un solo campo, después al final pues se hizo este grande, el Navarro Flores. Uh-huh. El estadio del Club Deportivo Rota es el Estadio Alcalde Navarro Flores. El estadio de la Unión Deportiva Roteña era, en su momento, Arturo Puntas Vela, que cambió por el nombre de Manuel Bernal Sánchez Romero. Bueno, yo lo he visto con mi padre, con tu abuelo. Con los partidos de fútbol, sin vallas, ponían unas estaquillas. Cuando empezó a señalizar el campo, con unas estaquillas. Y veíamos nosotros había una especie de montículo en la zona esa, que era la feria de ganado. Sí. Y había un palo, que creo que era de teléfono, no sé qué, pasaban unos cables por allí, y sobre el palo ese nos poníamos los dos, mi padre y yo, a ver el fútbol de ese sitio, ¿no? Pues no había vallas ni nada. Después hicieron unas estacas, ¿sí? Como si fueran los albañiles a hacer una zanja para hacer una casa. Pues las estaquillas esas que suelen poner, pues así estaba señalando el campo. Y luego, pues, la primera vez pusieron una valla, un muro, un murete así, pero no sé, no demasiada consistencia porque fue al garete. Los ladrillos eran de Francisco Lucero, sí. Ahí en el Pico Barro, o sea, el barro era cogido de ahí, entonces el barro que tenía mucha sal, los ladrillos se resquebrajaban todos, no eran buenos ladrillos. Ajá. Pues por esa razón, el material no era bueno. Y entonces me acuerdo que esa valla se cayó y luego ya con más tiempo ya hicieron otra mejor, y hasta que ya, digamos, ya estaba más consolidada con una valla en condiciones como ha quedado ahora. En fin, eso también hay más historia, pues. Ya, más historia, ya ves. No, yo decía, porque es que empecé hablando de un tema que tenía que preguntarte. Cuando fui a ver un partido de fútbol, tú me has terminado hablando de cuando tú ibas a ver un partido de fútbol con tu padre, con el abuelo, y de cosas que pasan, que vamos andando por la calle y no prestamos atención. A lo mejor los colores de esto, el nombre de tal calle, y tú tienes un significado, una historia que no damos importancia nunca. Claro, porque se da el caso que cuanto más jóvenes sois, pues menos cuenta se echa de lo que va pasando alrededor. O sea, tú vas a pasar por la calle, yo voy por la calle y te digo a lo mejor, oye, han abierto un establecimiento en tal y cual, o han cerrado otro no sé qué, y los jóvenes no ven nada de eso. Pero si no, pregúntale, verás tú, no tienes ni idea. Sin embargo, tú vas por la calle ya con la cierta edad y te fijas en todos los movimientos, las cosas, y estás diciendo, mira, aquí fue fulanito que montó un puesto de higos chungos, y el otro fue, y entonces, ¿entiendes? Y sí, pues era hijo del calero, y el otro era de no sé quién, y entonces ya bajamos a los apodos y eso, porque suele ocurrir esto. Y el Club Deportivo Rota resulta que gente de los que estuvimos en el campo en esos inicios, claro, no era de césped, era terrizo, lo que había allí era tremendo. Entonces ahí hubo un hombre que se encargó de eso, no desde el principio, pero casi desde el principio, que era monje, era un guardagujas que vino cuando la Renfe y se quedó aquí con su familia. Bueno, tanto las hijas me llevaban a mí al colegio, a las monjas, ¿viste? Eran un poco mayores. La última, la más pequeña, creo que era Teresa, no me acuerdo muy bien. Era la que más o menos tenía mi edad. Las demás eran ya mayores. Caridad sigue viviendo todavía. Bueno, la gente encantadora, era gente buenísima. Y siguen estando las pobres que quedan aún todavía, ¿no? Porque son mayores que yo, y ya yo 77 tacos bien cumplidos. También entonces, en aquella época, nosotros, un grupo de chavales que vivíamos por la calle del Calvario, por toda esa zona, no existía todavía el Molino como barriada ni nada, nos dedicábamos
denominamos el club chico, ¿eh? Éramos, bueno, hay gente... Aficionados, ¿no? Aficionados, éramos niños, y lo que hacíamos era ayudar a monjes, ¿eh? A quitar piedrecitas del campo, bueno, siempre estábamos ayudando, y luego allí se hizo un pozo, y del pozo ese cogía el agua para lucharse, un bidón grande, y también ayudábamos a llenar el bidón ese, agua fría, por supuesto. Y también incluso trajimos de la base, que todavía había pozo allí, porque no había vallas rodeando la base, y nos traíamos agua. Había pozos que eran muy buenos, y nos traíamos agua más dulce para lavarse y beber incluso. Entonces no había los grifos, el agua del grifo. Y luego, pues, también nos compensaba que el poeta, el pobre en paz descanse, que era el utillero, el que preparaba las botas, todo el equipaje del fútbol, del equipo, pues cuando había renovación de equipación, que era, le hacían la ropa en rota, ¿no? Las camisas eran camisas con botones, era una camisa normal, con los botones por delante, en fin. A lo mejor nos daba unas camisas, y nosotros, fíjate, unas camisas grandes, y nosotros los niños muy pequeños, y estábamos orgullosísimos. Nos daba un balón de eso ya, que ya no había sitio donde ponerle parche, y porque claro, también jugábamos con pelotas de trapo, ¿sabes? Te digo, o sea, que nos daba un balón de reglamento maltrecho, imposible, y sin embargo, pues nosotros encantados. Y ayudábamos. ¿Qué pasó? Pues que nosotros nos pusimos nombre de los jugadores entonces del Rota, ¿eh? Entonces es curioso, pero ahí había uno que le llamaban el Monago, que era carnicero, que después fueron para el Puerto de Santa María. Era gitano el tío, pero como era muy moreno, y el Monago era muy moreno también, pues íbamos más o menos. A mí me pusieron al Peris, que era era el novio de una mujer muy famosa en Rota, y que no voy a decir nombre, porque ¿para qué? Total, lo cierto es que era un jugador que yo no sé de dónde venía, si era militar, o no sé. Lo cierto es que jugaba así con la camisa así abierta, y era un desastre, era muy malo, y por eso me lo pusieron al Peri, ¿me acuerdo yo? Y estaba también el Carrero. Hay todavía algunos que lo recordamos con sus nombres. Por ejemplo, Brene. El Brene es un jugador que vino, también era militar, terminó casándose con una derrota, y se le sigue llamando Brene, y el Brene derrota también está, y el Cuenca, el Parodi, de Pedrusco, lo recordará esos nombres, y gracias a Dios siguen todavía por aquí. Y eso no lo sabe mucha gente, y nos denominábamos Club Chico, ¿sabes? Era el Club Deportivo Rota, y jugábamos entre nosotros, y ya está, con los de las otras barriadas, y ese era lo que teníamos a mano, no teníamos otra cosa. Porque conexión wifi no había. No había, de momento no. No, y además te voy a decir una cosa, los domingos, porque los sábados también había colegio, y se trabajaba eso. Nosotros, el grupo aquí en la parte de Calvario, por la parte de arriba, nos poníamos a jugar cuando ya empezó las obras de la base, y nos hacíamos los camiones, las grúas, todo eso. Parece mentira, pero lo hacíamos nosotros, los niños. Lo construíamos nosotros con la maderita. Lo construíamos nosotros, nos hacíamos, recuerdo, con las latas de leche condensada, hacíamos que la aplicábamos a la grúa, y hacíamos manivelitas, y con las cuerdas subíamos eso, le girábamos. Es una pena que eso se haya perdido, ¿no? Pero sería una maravilla tener eso en un museo, ¿no? Pero entonces no se pensaba. Bueno, es hoy, por desgracia, todavía no hay museo, o sea que no iba a aguantar desde entonces. Pero son cosas muy bonitas. En esta ocasión ha sido algo más amable, y todo ha ido en torno al deporte y a las vicisitudes de aquella época sin estadio, sin agua corriente,
pero con mucha imaginación. Que fue una época mala y marcada a fuego en el pueblo se nota. Sobre todo se puede percibir cuando está hablando y baja el nivel en algunas palabras. Hay palabras que se entrecortan, que muestran que a base de martillo hasta los espíritus más libres quedan moldeados de alguna manera, al menos alguna arista, y años después se sigue notando. Por eso trato de comprender, ya que eso no lo puedo ver igual que lo ve él, y lo verán mucho más distante nuestros hijos, pudiendo incluso ellos endulzar épocas pretéritas. Desde el episodio 284 hasta aquí cuenta recuerdos y vivencias a los que añado información de contexto. El próximo será el último de esta tanda. Será sobre el extraperlo. Espero que te esté resultando interesante. Ya sabes que puedes compartirlo con aquellos con los que consideres que puede interesarle. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.